Se terminó una nueva fecha del fútbol argentino, pasó la número 6 de este torneo Clausura 2025 y gracias a Dios para Talleres, el fútbol argentino le sigue dando vida. El fútbol de primera división sigue siendo piadoso con un equipo que hace absolutamente todo para irse al descenso. La realidad marca hoy que la victoria de Boca ante Banfield, que la victoria de Deportivo Riestra ante Sarmiento de Junín, que el triunfo de Vélez en condición de visitante ante Godoy Cruz y la reciente victoria de Estudiantes de La Plata sobre Aldo Civi le dan vida a Talleres. Un Talleres que es su principal enemigo en este momento y a esta altura del torneo. Un Talleres que con muy poquito le alcanzaría para salir de esa zona roja. Los famosos 2 partidos que hace referencia hace un par de días atrás Rodrigo Escribano. Los famosos 2 partidos, 2 o 3 partidos que me decían algunas personas que trabajan en el club, son ciertos. No mienten, no faltan a la verdad. El problema está en Talleres, en cómo hace Talleres para lograr obtener 6 puntos de manera consecutiva. Se viene Deportivo Riestra, un rival durísimo, que de local no pierde nunca. Por suerte en este caso va a ser en el Kempes. Digo por suerte porque Talleres no lo debe ir a enfrentar allá, en su estadio, donde hace 23 fechas que no es derrotado y que tiene el invicto más largo de nuestro país. Pero por otra parte, no sé si esa suerte se ve reflejada en Talleres jugando en el Kempes. Sabemos que la presión de la gente a este plantel no le ha jugado a favor. Todo lo contrario, los murmullos, los silbidos, los enojos, el nerviosismo que baja de las tribunas termina afectando claramente y no permite que el hoy plantel dirigido por Carlos Alberto Tevez sea protagonista como la gente quiere. No te digo adentro del campo de juego, sí al menos en los resultados. Talleres en condición de local solamente le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata en todo el año. Estamos hablando en el torneo local. Después le ganó a Alianza Lima también. Pero en el torneo del fútbol argentino, en la liga profesional del fútbol argentino, solamente derrotó al Lobo. Después el resto fueron todos empates y derrotas. Quería hablar de lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Una tabla que lo tiene a Talleres con 18 puntos. 18 puntos para la T, 18 puntos para el Dosivi, 20 puntos, 2 por arriba, aparece Godoy Cruz, 21 puntos para Sarmiento y para Banfield. Hasta ahí los que hoy están metidos de lleno en la zona roja, de lleno en la pelea por el descenso. Y un Instituto que aparece 2 puntos arriba con 25, esos 2 puntos que hoy son aire para la gloria, esos 2 puntos que hoy le permiten tener una vidita más, como cuando uno jugaba algún juego de la compu cuando era chico. Una vidita más tiene la gloria, que va a enfrentar Independiente el próximo viernes en Alta Córdoba. Lo cierto es que Talleres, con 2 partidos, le alcanzaría para salir. Hoy con un empate, de hecho, podría superar al Dosivi para dejarlo metido solo en zona de descenso directo. Algo que parece fácil, pero que trasladarlo a los resultados le ha sido prácticamente imposible al elenco albiazul. Algo que quería hablar es lo que viene pasando con el plantel de Talleres, con futbolistas que veo que por ahí no terminan de entender a qué están jugando, o qué se están jugando, mejor dicho. Tal vez sea porque hay jugadores que están acostumbrados en los últimos años en Talleres o en otras instituciones a pelear un torneo, a jugar copas internacionales, a no sufrir presión, y me quedo con las 2 repescas, Luis Angulo y Luis Sequeira, Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente Rivadavia de Mendoza,
Dos clubes que no tienen presión o que si la tienen realmente es minúscula al lado de lo que significa todo el mundo Talleres. Veo un plantel muerto desde la cabeza. Veo un plantel que anímicamente está destrozado. Veo un plantel agobiado. Veo un plantel que tiene ganas de que esto se termine, de que llegue fin de año y en muchos casos emprender nuevos caminos y tomar nuevos aires. Para que eso suceda y para irse con la frente en alto, no les digo ovacionados, no les digo siendo ídolos, no les digo aplaudidos y reconocidos por la gente, aunque yo creo que hay jugadores a los cuales sí la gente reconoce. Para que eso suceda, Talleres tiene que quedarse en primera. Lo que en su momento no era ni siquiera un objetivo, porque ninguno de nosotros nos imaginábamos que la T estuviese viviendo este momento, hoy es de vital importancia. Hoy al hincha de Talleres no le interesa ni la Copa Sudamericana, no le interesa clasificarse entre los 8 primeros. Te diría que le importa poco y nada el clásico con Belgrano o la última fecha con Instituto. Al hincha de Talleres solamente le importa que se termine este momento tan pero tan oscuro y tan pero tan delicado. Talleres debe jugar en primera división. Si no lo hace y el año próximo termina viéndose las caras con Racing de Nueva Italia, con Colón de Santa Fe, con San Martín de Tucumán, estamos hablando de clubes importantes, de renombre, pero también con San Telmo, también con San Miguel, también con Colegiales, lo propio con el CADU, ¿sí? Para aquellos que no lo conocen, Defensores Unidos de Zárate. Talleres de Remedio de Escalada no creo que le dé porque me parece que va a descender a la B Metro. Pero con todos esos equipos que hoy conforman la Primera Nacional, que es una mezcla de los viejos Federales A con las viejas B Metropolitanas, a Talleres le va a costar horrores volver a la máxima divisional. No tan solo eso, porque si uno traza paralelismos con los momentos en los que Talleres se fue al descenso o en los que Talleres jugó en el ascenso, es cierto que el momento institucional del club hoy marca que estás ordenado, que no le debes plata a nadie, que tenés un predio que es de los mejores de la Argentina y si no de Sudamérica. Hoy marca, y es cierto, y no podemos dejar de verlo, que la situación es opuesta al 2004, al 2009, al 2013. Hoy Talleres no está en quiebra y no es poca cosa. Con eso debe obligatoriamente mantener la categoría. Si este Talleres de los 500 o 600 empleados se va al descenso, de esos 500 o 600 va a quedar la mitad o menos. Si este Talleres que tiene jugadores de selección, que tiene el 7º u 8º plantel más caro de la categoría, y antes era el 3º o el 4º, pero ahora todos han bajado en su cotización, no le va a quedar ni uno solo de esos nombres. Es clave, es vital, y así se lo tienen que grabar a fuego estos futbolistas, que Talleres no descienda. Son 10 finales. Se viene Deportivo Riestra y es la primera. El que no le guste o el que no se sienta en condiciones de enfrentar o de afrontar la situación en la que este mismo plantel lo metió a Talleres, sería mucho más leal que levante la mano, se haga cargo, pida disculpas y haga un paso al costado. Después la dibujemos como sea. Lesiones, malestares, lo que ustedes quieran, inventen, pero háganse un costado. Hoy Talleres necesita 100% de compromiso de quien esté representando la camiseta azul y blanca dentro de la cancha. Hoy Talleres necesita de un Guido Herrera como capitán
haciéndose cargo de la situación y guiando al plantel y a sus compañeros. Hoy Talleres necesita que algunos se contagien un poquito de Santiago Fernández. Hoy Talleres necesita que vean en Augusto Schott ese pibe que salió del club y que aún con todas sus limitaciones, porque no es ningún fuera de serie, deja la vida por este club. Hoy Talleres necesita fijarse en los pibes que salen llorando y se meten llorando al vestuario. Hoy Talleres necesita ver en Federico Girotti, un tipo que vino de afuera y que muchas veces se cruzó, que vendió humo, que se enojó, que se puteaba con la gente, que se puteaba con sus compañeros, que se puteaba con los técnicos, pero que se tira de cabeza a chocar. Hoy no alcanza con ser hincha, y lo sabemos. Hoy los Bebelo Reynoso de la vida no le hacen bien a este club. Hoy los Nahuel Bustos no están en condiciones de afrontar un momento así. Con todo el dolor del mundo que eso le implica al hincha de Talleres, hoy todos sabemos y quedó demostrado una vez más en Tucumán que Nahuel en este momento, por una cuestión psicológica, por una cuestión moral, por una cuestión de lo que quieran, no está en condiciones de afrontar un momento tan delicado. Y acá quiero hacer una pausa y quiero hablar de un jugador que a mí personalmente me emociona verlo y que me retrotrae al peor momento de Talleres que al menos a mí me tocó vivir. Quiero hablar de Santiago Abel Fernández, este nombre que tanto resuena en los videos, en las redes sociales y que verdaderamente a uno le dan ganas de ir a abrazar al pibe. Quiero que se entienda por qué voy a trazar este paralelismo otra vez. A mí Santi Fernández, hoy, este del 2025, este pibe de 20 años, que corre, mete, se tira al piso, va de cabeza, termina calambrado, sale con los ojos lagrimeando, que siente la camiseta, que agarra la lanza, va al frente, saca un zapatazo y pega en el travesaño, y que no le sale una y que lo ves que se frustra, se enoja y vuelve a correr, me hace acordar a Julio Buffarini, aquel Julio Buffarini del 2009, aquel Buffarini de la imagen con la camiseta verde en la derrota 4-1 ante Atlético Tucumán, el mismo rival de la semana pasada. Ese Buffarini que era un bombero en el fondo de la cancha. Y acá no quiero que confundan posiciones, no quiero que confundan capacidades, porque todos sabíamos que ese Bufa era el que llegaba al fondo, tiraba un centro y siempre terminaba agarrado del alambrado, la pelota terminaba en el Athletic, allá en la boutique de Barrio Jardín. Pero quiero que se entienda que aquel Buffarini, que era bombero de sus compañeros, que jugaba junto a otros pibes como Lucas Godoy, como Galarraga, como Matías Quiroga, como Ramiro Pereira en esa B Nacional del 2008-2009, y que eran los que sentían la camiseta, es hoy lo que me representa Santiago Fernández. Tal vez para los más chicos no logren entenderlo, pero hoy Santi Fernández emociona cuando va al piso. Hoy Santi Fernández es ese bombero que queda siempre como último hombre recuperando pelotas y yendo al frente, en búsqueda de, Dios quiera, la salvación de Talleres. Por último, quería hablar de lo que va a suceder el próximo miércoles. Este miércoles hay una autoconvocatoria de hinchas y socios de Talleres en la boutique de Barrio Jardín. A las 7 de la tarde, el hincha de Talleres va a estar presente en su estadio, en su casa, en el corazón de Jardín Espinosa. Yo creo, y que se entienda bien, que esto no es una movilización pro Fassi ni anti Fassi, mucho menos. Yo creo que esto es simplemente por el club de sus amores, que esto es simplemente
del hincha que no duerme, del hincha que llora, del hincha que le duele la panza, del hincha que no se quiere levantar de la cama, que no tiene ganas de ir a trabajar? El que vive y respira Talleres 24/7, ese hincha que está inmerso en el fondo de la tabla y que ve que por muy poquito a este Talleres se le está escapando la salvación. Y que porque tantas veces vio esto tan de cerca, y porque vivió la del 2004, y porque vivió la del 2009, y porque vivió la del 2013, porque vivió la quiebra, y porque se ha acostumbrado por esta misma comisión directiva a luchar cosas importantes y a hacernos creer que Talleres no iba a volver a sufrir una crisis como la de ahora. Es por eso que el hincha preocupado y sin violencia, y se lo pido por favor, sin violencia, con cánticos, con bombos, con camisetas, con fuegos artificiales y con lo que quieran, me parece importante que se haga presente, que deje la tibieza de lado. Y esto no se trata de ir a insultar, ir a pedir cabezas, ni mucho menos. Me parece que es demostrar la preocupación y el interés verdadero por el club. No solamente por 11 muchachos que juegan a la pelota, sino por Talleres institución, por la política, por los pocos que estuvieron en el Amadeo Nuccetelli el día de la asamblea, por los pocos que estuvieron en la sede social el día que se va Coca. Me parece que es importantísimo que el hincha de Talleres se haga presente. No vaya a hacer cosa que a mi criterio, el cual fue uno de los descensos más boludos de la historia del fútbol cordobés, como sufrió Belgrano en 2018, sea superado por este Talleres 2025. Recuerden que a Belgrano ese año tenía un plantel interesante. No vamos a decir un enorme plantel, ni mucho menos. No estoy hablando de equipo, estoy hablando de plantel, de nombre por nombre. Un plantel interesante, un plantel que le alcanzaba con los nombres para salvarse del descenso, que le alcanzaba tal vez con 1 o 2 puntitos más para quedarse en primera división, que miraba para el costado y al igual que le pasa a Talleres este año, se le daban prácticamente todos los resultados. Los rivales de Belgrano en 2018 perdían casi todos. Los rivales de Talleres en 2025 hacen lo mismo. Al Pirata le costó mucho tiempo volver a primera. Esperemos que la T no tenga que llegar a eso y que el fondo haya sido este partido en el Jardín de la República.